poco más porque van a empezar a aparecer estructuras anatómicas, empieza a aparecer neuroanatomía y demás. Entonces hasta aquí también, porque lo que les he escrito ayer, las 3 preguntas que les he hecho, que les hicimos solo ayer, engloba todo el tema de ayer. No es difícil si lo ven como ahorita en la práctica. Esto va más o menos a lo mismo. Vamos a ver aquí los diferentes tipos de receptores. El ser humano tiene la capacidad de poder diferenciar diferentes tipos de sensaciones por la cantidad o la especificidad que tienen los receptores en el cuerpo. El lugar donde más receptores vamos a tener es la piel. Van a haber diferentes tipos de receptores a nivel de la piel, pero también van a haber receptores internos en los vasos sanguíneos, en los órganos, que también van a seguir ciertas cadenas de transmisión hasta llegar a la corteza y ser interpretados. Lo que vamos a aprender ahora vamos a entender el concepto de lo que es sensibilidad diferencial, que es lo que nosotros podemos hacer. Hay 5 tipos de receptores en el humano que van a estar capacitados para una acción determinada. Acuérdense que hemos estado diciendo que los receptores únicamente hacen una función, una sola, son específicos para una función. 5 son los receptores que tienen que acordarse. Los fotorreceptores, estos son los que están en el ojo, que van a ser los que van a generar la dilatación o la contracción de la pupila dependiendo la cantidad de luz a la que está expuesto el ojo. Después están los quimiorreceptores. Estos son los de los órganos de los sentidos, del gusto, del olfato. Termorreceptores, que los hemos visto ya en temperatura, son los receptores de frío y calor. Los mecanorreceptores, este es el grupo más abundante. Este es el grupo que está en la piel y que va a estar a cargo de un montón de sensaciones como la vibración, el picor, el cosquilleo. Y después están los nociceptores, que estos son los receptores del dolor. Bien, ¿qué lugar? Dependiendo, lo mismo que les acabo de decir es esto de aquí. Este grupo de los mecanorreceptores es el grupo que se subdivide, es el más abundante. Y aquí están también los varoreceptores, que si se acuerdan del tema de respiratorio, de esto ya hemos hablado. Los varoreceptores son los que se van a ubicar en los vasos sanguíneos, estaban en el callado de la aorta, en todo ese segmento de los vasos, que van a ser los que van a sensar el momento que el vaso se distienda o se contraiga y van a ayudar a que eso ocurra. Dependiendo la función que van a hacer, será la ubicación y también el número de receptores que estén presentes. Hay lugares del cuerpo que van a hacer funciones mucho más específicas, que los vamos a usar mucho más, como las manos o la boca, donde habrá mucha mayor cantidad de estos receptores. Y habrá otros lugares, como la espalda, por ejemplo, que no van a tener mucha cantidad de receptores, entonces que las sensaciones van a percibirse de otra manera. Cuando tenemos, por ejemplo, alguna comezón o algo en la espalda, no es que nosotros podemos decir justo dónde es el picor. Se puede como localizar capaz la zona, pero no especificar, no puntuar, como puede ocurrir cuando está en el abdomen o en las manos. ¿Sí? Entonces la cantidad de receptores también va a variar según el lugar del cuerpo. Y eso va a permitir que la sensación sea más específica o no. Y participarán muchas otras cosas. Si nosotros estamos viendo la parte de adelante del cuerpo, es mucho más fácil ubicar, a diferencia de nuevo la espalda, que no estamos ni siquiera viendo dónde es el problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay varios receptores, todos estos los vamos a ir desglosando a medida que vayamos avanzando en los temas, sobre todo cuando entremos a la parte de los sentidos, cuando veamos visión, cuando entremos a olfato, a gusto, y vamos a hablar mucho más de estos receptores. La parte que va a entrar a este parcial, al segundo, es todo lo de los mecanorreceptores y los nociceptores, que vamos a ver con los siguientes temas la otra semana, con la sensibilidad somática. Es el grupo de receptores más estudiado y en lo que nos vamos a concentrar mucho serán en todos los receptores que van a estar en la piel. Como estamos hablando que es extenso toda la piel, hay un montón de receptores a ese nivel y cada uno de estos va a cumplir una función en específico y se va a ubicar en lugares específicos. Eso será lo que también tendrán que acordarse cuando entremos al siguiente tema y hable ya puntualmente de las funciones de estos receptores. Está también sencillo que se acuerden, según el nombre del receptor, la función que esos receptores van a hacer.
Si es mecanoreceptor, estará en relación a la compresión mecánica. Aquí va a entrar lo que es la vibración, va a entrar las cosquillas, entra el picor, entra en el mecanoreceptor. Y este receptor, ahora vamos a ver la parte anatómica, va a tener la capacidad de deformarse y luego volver de nuevo a su forma sin sufrir daño. Termorreceptores es temperatura y los nociceptores es el dolor. Igual, dependiendo de la función que hacen, algunos van a tener ciertas capacidades de adaptación más desarrolladas que otras. Y después están los receptores que ya están en relación a los sentidos. Estos, los electromagnéticos, estos son los del ojo, los fotorreceptores, y a los quimiorreceptores, ¿no? Como el gusto y el olfato como los principales lugares donde van a estar. El cuerpo o el ser humano tiene entonces la capacidad de ubicar y especificar bien la función que va a realizar. Entonces cada uno de estos receptores ya tiene un camino marcado de ascenso por la columna hasta llegar a la cabeza e interpretarse. Eso se llama la línea marcada, el principio de la línea marcada. Entonces cada receptor ya sabe por dónde va a subir, sabe qué cosa va a hacer y dónde va a llegar a la corteza para interpretarse. Esto de la línea marcada es la vía de ascenso que tiene el impulso hasta la cabeza. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana y ahí es donde un poco se va a complicar porque empiezan a aparecer las vías sensitivas, donde está el entrecruzamiento de las fibras, donde empiezan a aparecer estructuras más profundas de las vértebras y de la corteza. Y algunas cosas me imagino que se acuerdan. Cuando sentimos algo con el lado derecho, ¿en qué parte de la cabeza se va a analizar? En el izquierdo. O sea, hay un entrecruzamiento de fibras. Más o menos se acuerdan a qué altura van a cruzar las fibras. ¿O dónde creen que ocurre ese entrecruzamiento? No necesitan decirme específicamente el nombre si quieren. ¿Qué es eso, May? La entrada, el tronco. Cuando están por entrar a la corteza, ahí es donde hacen el entrecruzamiento. Después el ascenso es lineal, va a ir por el mismo camino. Lo que vamos a ver que cómo se complica esto un poquito es que hay varias opciones que pueden tomar ese impulso nervioso. Si ese impulso es algo bien específico, como varias de las acciones que tiene el ser humano que podemos realizar, a medida que hemos ido evolucionando, también se ha ido simplificando, si quieren, un poco la llegada de la transmisión nerviosa. Entonces van a ver algunas funciones que van a tener un camino mucho más largo, más antiguo, y que va a involucrar muchas más estructuras antes de cruzar, y habrán otras funciones que son más modernas, más nuevas en el ser humano, que van a ascender de forma más sencilla y que van a involucrar menos estructuras anatómicas. ¿Ya? Eso, la siguiente clase, ahí es el nivel 2. Vamos a ir avanzando de a poco. Entonces vamos a tener que el sistema nervioso central y todos estos receptores que estamos hablando tienen como la gran mayoría o un mayor porcentaje, su función o su objetivo es lograr la excitación para que se produzca ese impulso. Y esa excitación entonces también la gran mayoría de lo que se haga va a modificar el potencial de membrana, me va a generar una sinapsis eléctrica para lograr ese objetivo, para lograr superar el umbral. ¿Qué cosas van a pasar? Si hablamos de los mecanoreceptores, deformación mecánica, se van a abrir y se van a cerrar canales iónicos. Si hablamos de quimiorreceptores, va a ser la estimulación química de esa zona, puede ser por alimentos ácidos, algún irritante que toque la mucosa, eso va a ser aquí. Después cambios en la temperatura internos o lo que pasa en el exterior con los termorreceptores, y estos son los fotorreceptores y lo que van a generar a nivel del ojo y de la pupila, con la contracción o la dilatación. A grandes rasgos, o la gran mayoría entonces, ¿qué va a utilizar de estos receptores para lograr el impulso? Va a utilizar el cambio de la polaridad de la célula. Van a lograr la apertura de canales iónicos y van a generar un potencial transmembrana. Todo esto, o todos los impulsos, van a empezar con la activación de una neurona. Pero esta neurona solita no va a poder ocasionar o lograr lo que queremos que pase. Entonces, ¿qué empieza a aparecer? Un término que ayer les he explicado, les he hablado, que es la sumación espacial. ¿Qué es eso? Se van a empezar a agrupar más neuronas para lograr
que este impulso ocurra. Van a ampliar la señal o van a ampliar al receptor al máximo para lograr que ya no vuelva a descender al voltaje de reposo, ¿sí? Acuérdense que partimos de menos 65. Entonces aquí se activa una sola neurona, logra la despolarización, o sea, logra excitarse, y para que no vuelva a bajar y nos vuelva a costar, se empieza a amplificar el efecto que ha tenido esta fibra, porque se van a ir acoplando más, para que ya esté como en una meseta, ya no logre bajar nuevamente. ¿Sí? Entonces va a quedar un poquito más arriba del umbral, cosa de que sea más sencillo excitar y lograr el objetivo. ¿Sí? Se va a ampliar, se va a amplificar la señal. Entonces esto va a generar que sea más fácil superar o llegar a este potencial de acción, porque ya no vamos a bajar a la negatividad con la que estábamos partiendo. ¿Sí? Eso es parte del concepto de sumación. Además de que esto va a existir, o sea, que se van a ir activando constantemente, se van a ir sumando más señales nerviosas, los receptores, algunos van a tener ciertas características que van a permitir también que el impulso se transmita de forma más sencilla o más rápida. Uno de ellos, y los que son los más estudiados, que son los mecanorreceptores, es el corpúsculo de Pacini. Este tiene una característica anatómica diferente al resto de los corpúsculos. Primero, que va a estar en las capas superficiales, o sea, va a ser bastante abundante la cantidad de este receptor. Y segundo, que va a tener en la parte del interior, como la columna del corpúsculo, que está, la gran mayoría, 2/3 que están hacia afuera, tienen mielina, que dijimos que hace la mielina, o que le otorga algo a la fibra. Más fuerza, más velocidad, ¿sí? Entonces, es como un aceite que va a otorgarle velocidad a la fibra. Entonces, estas dos partes, estos 2/3 que están hacia el exterior, son los que van a tener la mielina. Aquí se va a generar el potencial de acción. Y la parte que va a estar dentro del corpúsculo, el tercio que sobra, esta es la que tiene la capacidad de formarse, con la compresión sobre todo, porque esto está en relación a la vibración, acuérdense. Entonces, esto va a achicarse, y la estiración o la vuelta a la normalidad del corpúsculo va a empezar a activar la mielina y se va a transmitir el impulso nervioso para su interpretación en el encéfalo. Es de los pocos corpúsculos o receptores que va a tener esta capacidad de deformación, por eso es el que más abunda. Van a haber otro tipo de receptores en la piel que van a estar en relación a otro tipo de características para transmitir el impulso nervioso. Este es de los pocos que se va a deformar. ¿Ya? Dentro de esto, o dentro de las características o las cosas que pueden hacer los receptores, es, ya, desconéctense, está sonando a cada rato. ¿Quién quiere conectar? ¿Quién es Fabián? Si me tienes 2 veces que suena. Los receptores van a poder adaptarse, o sea, acomodarse o tolerar ciertas cosas. No hay Fabián aquí, o sí, hay alguna que no les digo Fabián a ninguno. Ya. A ver, ¿qué va a pasar con los receptores? Algunos se van a adaptar, o sea, se van a acomodar o se van a acostumbrar, si quieren, a cierto tipo de reacciones o de impulsos, y otros no. Y está fácil que se acuerden quiénes van a ser según la función que cumplen. Los mecanorreceptores, que son los que están en relación a la vibración, al cosquilleo, al picor, ¿se adaptarán o no se adaptarán? ¿O estarán al medio? No sé. ¿Qué creen que pasa? Tienen una adaptación parcial. Van a lograr, algunos, capaz de adaptarse completamente y otros parcialmente. Ahora, si les digo, por ejemplo, los nociceptores, los receptores del dolor, ¿llegan a adaptarse o no llegan a adaptarse? O si quieren, ¿será normal que lleguen a adaptarse o no? Si es del dolor, ¿se adaptarán o no? No. Los nociceptores no se adaptan. Puede pasar que haya hipersensibilidad, que eso es hiperalgesia, o
podría ser que algunas partes no perciban la misma intensidad de dolor, pero no es que dejamos de sentir dolor. ¿Sí? Se siente el dolor igual. Tal vez puede bajar la intensidad con la que la percibimos, pero el dolor continúa. Quimiorreceptores. Y podrían tal vez incluirse ahí los fotos, o sea, todos los receptores de los sentidos. Algunos también, igual, parcialmente se van a adaptar y después quedarían los receptores, los termorreceptores, que eso es igual, la capacidad de adaptación puede ir variando. Otro grupo que también tiene diferente forma de adaptación, pero que también lo van a hacer, son los vasoreceptores que están dentro de los mecanos. Los vasoreceptores son los de los vasos sanguíneos. Entonces se van a adaptar en algunas situaciones, como por ejemplo cuando necesitemos que hay una vasodilatación, con lo que hemos estado viendo la temperatura, por ejemplo, va a haber una adaptación del vaso de forma un poco más lenta, pero puede ocurrir la adaptación. Sin embargo, el receptor sí puede llegar a adaptarse de forma más lenta, pero lo puede lograr. Entonces, de todos los receptores que les he mencionado, de los 5 grupos, el grupo que se puede llegar a adaptar casi en su totalidad son los mecanorreceptores. Y el porqué de esa adaptación o de esa propiedad está en relación con la estructura que tienen esos receptores. Con lo que les acabo de decir, esa capacidad de deformarse que tienen, son estructuras viscoelásticas que pueden luego volverse a acomodar sin sufrir daño, pueden volver a su forma original. Y también pueden hacerlo en una velocidad relativamente buena, así rápida. Entonces, por eso los mecanorreceptores tendrán un poco de mayor facilidad para lograr esto respecto al resto de los receptores. Estos mecanismos de adaptación pueden ser una de adaptación rápida y otra de adaptación lenta. Los mecanorreceptores van a estar ubicados, como le estaba diciendo, a lo largo de la piel, pero también tienen ubicaciones, por ejemplo, en la parte muscular, en la parte ósea. Entonces también por eso es que se adaptan, se van a adaptar al movimiento y con una velocidad buena, ¿no? Entonces los que son de adaptación rápida, esos son los que se conocen también como receptores de velocidad o receptores de movimiento. Estos transmiten una señal de forma continua y como ejemplo de esto es lo que nosotros somos capaces de anticipar. Cuando vamos a caminar, por ejemplo, o cuando vamos a cambiar la velocidad en la marcha, cuando vamos a correr o agregar otra cosa. Entonces, esta es la capacidad que tenemos nosotros de pronosticar las acciones y ahí activamos de forma rápida a este grupo de receptores, a los mecanorreceptores. El mismo grupo de receptores puede tener otro tipo de funciones. Aquí estarán los receptores de los sentidos sobre todo, que estos sí van a tener una adaptación mucho más lenta. Estos son los que se van a adaptar parcialmente, no totalmente, y se conocen como receptores tónicos. ¿Sí? Entonces entran aquí los del aparato vestibular del oído, quimiorreceptores, aquí están también los vasoreceptores y los receptores del dolor. Dentro de lo que habíamos hablado ayer un poco de las características de la neurona y lo que hace la mielina va a también permitir que nosotros dividamos a las fibras del sistema nervioso central en 2 grupos grandes. Fibras que van a tener mielina y fibras que no van a tener mielina. Las que tienen mielina van a ser las fibras tipo A, son fibras grandes. La mielina le va a otorgar también velocidades altas a la transmisión que va a circular por estas fibras, hasta 120 milisegundos, metros por segundo. ¿Sí? Entonces rapidísimo. Y estas se van a subdividir en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta. Esta será más grande y irá decreciendo el tamaño de la fibra, pero las características van a ser iguales en los 4 grupos. ¿Sí? Lo que va a variar es el tamaño de la fibra. Y el otro grupo, las que no tienen mielina, son las fibras tipo C. Estas fibras tipo C, si no tienen mielina, son más pequeñitas y la velocidad a la que van a transmitir el impulso nervioso también va a ser mucho más lenta. Y lo mismo también para que se acuerden qué tipo de fibras va a ir a cada receptor, dependiendo de la función que haga ese receptor y cuán rápido necesitamos que se analice esa función, utilizarán fibras A o fibras C. Si les pongo, o les digo, por ejemplo,
si yo me pincho el dedo, voy a generar dolor, y a mi compañero de al lado le colocan, no sé, un diapasón, que son son aparatos que vibran en la mano, que vibran. Esa es la vibración. ¿Qué tipo de fibra creen que tiene? Y el dolor, ¿qué tipo de fibra creen que va a tener? ¿Cuál me importa más? ¿El dolor o la vibración? Dolor. El dolor tendrá fibras tipo A. Rápido, necesitamos que eso llegue rápido al encéfalo y se interprete rápido. Si es vibración, si es cosquilleo, es algo que no es tan importante que se analicen y que me va a matar, básicamente será fibra tipo C. Fibras más lentas, que no necesitamos que el impulso llegue tan rápido a la corteza. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estas fibras, o sea, me interesa esto grande que se acuerden, fibras tipo A y fibras tipo C, porque después, como se subdividen las fibras tipo A, añaden más cositas. Dentro de esto que se añade, lo que resalta más es el tamaño que van a tener las fibras. Y como les decía, van a ir decreciendo. Las más grandes serán las alfa, luego beta, y va a ir bajando. Pero después del resto de las características, lo que importa es que se acuerden que las A van a tener mielina y que por lo que hace el sistema nervioso central, serán las que abunden también. Habrá más cantidad de fibras tipo A que fibras tipo C. Este es el término que estábamos hablando hace un ratito, que es lo que es la sumación espacial. La sumación espacial, entonces, es necesaria y va a ocurrir permanentemente porque nosotros necesitamos que los impulsos o las acciones que queremos hacer se realicen de forma rápida, eficiente y con mucha potencia. Entonces, eso es lo que genera la sumación de las diferentes fibras. Algunas sensaciones, algunos momentos, habrá mucha más participación de fibras, porque también tendrán más receptores para esa acción. Entonces, ¿dónde va a haber mayor sumación espacial? En situaciones donde haya dolor, por ejemplo, que van a haber muchos más receptores, muchos más nociceptores en relación a otras cosas. Entonces, por eso en este tipo de situaciones hay mucha mayor participación neuronal. Y dentro de esto, de lo que es la sumación espacial, hay dos términos más que hemos hablado ayer, lo que es la sumación temporal y lo que es la sumación simultánea. ¿Qué será la sumación, si les digo temporal? Momentánea. El objetivo va a seguir siendo lo mismo, impulsar o fomentar a que el impulso sea más fuerte, pero por un momento, algo más corto. Eso será temporal. Vamos a lograr lo mismo, vamos a aumentar la intensidad, vamos a generarle más frecuencia a ese impulso nervioso. ¿Y la simultánea qué era? ¿Se acuerdan? Si es simultánea, es al mismo tiempo, solo que con el efecto opuesto. La sumación simultánea es la que va a tratar de regularme el estímulo que estoy haciendo y es la que saca la estimulación que inhibe. ¿Ya? Eso es lo que hace la sumación simultánea. Entonces, dentro de lo que es todo esto de la sumación, empieza a aparecer lo que es la organización de cómo se van a ir transmitiendo las señales. Estamos diciendo que empieza a activarse una neurona y que luego se van sumando más. Entonces empezamos a tener un grupo grande de neuronas. Van a haber dos zonas dentro de toda esta emisión de señales. Una zona que va a estar al centro, donde va a haber mayor participación de las fibras neuronales, que esto va a hacer que esta zona se denomine zona de descarga. Ya va a estar lista para transmitir el impulso nervioso. Y los grupos que estén distales van a ser conocidos como zonas facilitadas. ¿Qué quiere decir esto de zona facilitada? Que están cerquita de sobrepasar o de llegar al umbral y generarme el impulso. Entonces, probablemente en una próxima conexión neuronal, esta zona facilitada ya pueda llegar a ser zona de descarga. Sí, esto hace más o menos lo mismo que lo de hace rato, que es la amplificación de la señal. Busca lo mismo, busca que ya sea más sencillo excitar a la fibra sin que baje hasta esa negatividad y que nos cueste mucho más lograrlo. ¿Están entendiendo? Ya. Si yo les digo convergencia o divergencia, ¿qué es? Convergencia y divergencia. Convergencia de varios a uno solo, converger. Divergencia, al revés, va a dispersarse la señal. Entonces esas son las dos formas o los dos caminos que tienen nuestras señales para transmitirse.
Convergencia de varios puntos va a llegar a una sola neurona para producir el impulso y la interpretación, y divergencia de una sola va a ir a diferentes puntos. Igual, dependiendo del tipo de función del que estemos hablando, dolor, temperatura, gusto y demás, usarán una de estas dos como camino, ¿no?, para lograr la función. Entonces, el que es divergente, ¿qué es lo que está haciendo? Está amplificando la señal de una sola neurona, me va a amplificar, me va a llegar a más lugares. Entonces, esta es el que me va a permitir que se amplifique mi señal y que llegue a diferentes fascículos. Bien, va a amplificar la señal, esa es la divergencia. Y la convergencia va a llegar a una sola fuente, y aquí también puede, en algunos momentos, dependiendo de la función, atiendan, tener diferentes nervios periféricos que participen, y eso generar también que en menor proporción haya múltiples fuentes que también puedan ayudar a que se transmita la señal. Esto, todo lo que estamos hablando ahorita, lo que trata de lograr es que después de que se haya producido el impulso, se normalice la actividad neuronal. Si alguna de estas partes o alguno de estos circuitos o vías no funciona bien, se puede producir la sobreexcitación del sistema nervioso central. Que eso, como ejemplo, hemos estado hablando de las convulsiones, ¿no? Eso es lo que puede generar una convulsión. Y las convulsiones, o el cuerpo, tiene una forma de protegernos de ese evento, y ayer hemos hablado del término fatiga neuronal. Eso, si quieren, es como el último recurso que tendría que usar nuestro sistema nervioso central para volver a la normalidad, porque saben las consecuencias que puede tener que lleguemos a la fatiga neuronal y que tengamos ese periodo posictal. Ahí se desactiva todo el cerebro, entonces hay un montón de funciones que no las vamos a poder cumplir. Entonces, previo a eso, existe otra manera en la que el sistema nervioso central puede llegar a normalizar la actividad de la cabeza. Y eso es la aparición de los circuitos inhibitorios. Siempre, cuando empieza a aparecer una sinapsis excitadora, unos segundos después se va a producir una sinapsis inhibitoria para tratar de normalizar la actividad. Entonces, este será el primer recurso que utilizaremos para tratar de volver a una homeostasis. Si esto no es suficiente, recién ahí aparecerá la fatiga neuronal. Sí, la fatiga entonces será el último recurso que ocurre. También otra cosa que trata de hacer la cabeza, dependiendo la función que vayamos a hacer, es tratar de facilitar el trabajo o la reentrada o la reexcitación de esa fibra. Entonces también hay un término que es la descarga postsináptica. Esto, después de que se ha producido la descarga, hay un lapso de tiempo en el que la fibra todavía está parcialmente excitada. ¿Qué quiere decir esto? Como que el cerebro mantiene esa fibra todavía en esa posición por si vamos a volver a repetir el impulso o la acción que estemos haciendo, ¿sí? Para que sea más sencillo. Entonces tiene como una meseta de unos cuantos segundos más en los que ese grupo de fibras puede volverse a excitar si es que se lo requiere, ¿no? Pues y repetir la acción para que sea más sencillo. Todo lo que estamos hablando de estas reentradas y demás generan un circuito que se denomina circuito reverberante. Es el circuito más importante del sistema nervioso central y es parte de un sistema de retroalimentación positivo. Si yo les digo eso, siguiendo el concepto de endocrino, ¿qué será un sistema de retroalimentación positivo? Retroalimentación positiva. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de retroalimentación positiva? Compensar. Piensen en endocrino, el ejemplo del sistema de retroalimentación positivo es el parto y es la lactancia. Entonces, ¿qué hace un sistema de retroalimentación positivo? Me va a aumentar más. Ya no necesito aquí que me normalice, sino lo que yo quiero es que exista, o en el cerebro va a existir permanentemente un sistema de retroalimentación positiva, porque dijimos que más de un 90% de las acciones que nosotros hacemos tienen el fin de lograr la excitación de las fibras nerviosas. Entonces, eso se va a lograr con este tipo de circuitos, con la reentrada continua de las fibras
Y las formas de normalizar que vamos a tener será uno, la sinapsis inhibitoria que les hablé hace un ratito, y como último recurso la fatiga neuronal. ¿Ya? Pero entonces este sistema reverberante en el sistema nervioso central está permanentemente activo, siempre funciona. ¿Qué es? Entonces básicamente lo que va a lograr esto es que después de que haya ingresado una única fibra nerviosa o se esté estimulando solo una fibra nerviosa, con el pasar del tiempo, de los milisegundos, porque esto va a ser muy rápido, se vayan añadiendo cada vez más fibras, hasta que tengamos todo un circuito continuo de fibras que van a estar actuando con el mismo objetivo, ¿no? Para lograr la misma función. Entonces esto es continuo, permanentemente. Y la regulación de esto entonces va a ser por la señal inhibidora que va a salir en paralelo a esto, y si esa señal no lograra la contención, aparecerá la fatiga neuronal reciente. Bien, todo esto, como les decía al principio, es una sola que puede durar 1 milisegundo, y a medida que ese estímulo dura un poco más, hay mucha mayor participación de las neuronas y ahí se amplifica, empieza este circuito de reverberancia y se amplifica la fuerza con la que va a ocurrir ese estímulo. Bien, entonces todas estas señales van a llegar a formar este circuito, y para que esto se logre normalizar o baje el nivel de excitación de esas fibras, aparecerá o la inhibición o la fatiga. Esos serán los dos métodos con los que nosotros vamos a poder regular lo que va a ocurrir. Además de estas señales continuas que proporciona el circuito reverberante, también vamos a poder nosotros lograr la estimulación de algunas fibras por descargas que son intrínsecas. Esta va a estar en relación sobre todo a lo que va a ser la modificación de la permeabilidad de la célula, que la va a hacer el sistema nervioso central sobre todo, y después la otra, la del circuito reverberante, más en relación a lo que haga el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El primero entonces, estas señales que son intrínsecas, están generalmente por el sistema nervioso central, el cambio en la permeabilidad de la célula, y el otro, el circuito reverberante, es el que va a usar generalmente el sistema nervioso autónomo. No quiere decir que exclusivamente el autónomo, ¿no? También nuestro sistema nervioso central va a usar el circuito reverberante, pero ese va a ser más amplio. Este también lo va a usar. ¿En qué momentos? Cuando hablemos de cambios en el tono de los vasos, cuando hablemos de la contracción del iris, incluso de vísceras abdominales o de la frecuencia con la que va a contraerse el corazón, igual. Estas señales, además de que tienen que ser continuas para permitir que se excite más rápido todo, tienen que ser rítmicas, tienen que tener cierto ritmo para lograr la frecuencia cardíaca normal, por ejemplo, la frecuencia respiratoria normal. Tiene que haber cierto ritmo, ahí salen los valores normales para que se cumplan las funciones que realizamos. Entonces, tiene que haber una emisión rítmica de las señales, además de el acople de más fibras nerviosas, ¿sí? Tiene que ser de forma rítmica. Aquí empieza a participar mucho más las diferentes estructuras que tenemos en el cerebro. En el caso de la respiración, que es el principal ejemplo de la emisión rítmica de señales, empieza a participar el bulbo raquídeo, la protuberancia, donde está el centro neuronal respiratorio. ¿Sí? Entonces tienen que ser rítmicas, además de fuertes. Y también dentro de esto, igual lo mismo, pueden aparecer también estas señales inhibidoras que también tienen que ser rítmicas. Si no es que la señal inhibidora va a cortar de forma abrupta el impulso, va a ir disminuyendo la intensidad con la que ocurre el impulso, ¿sí? De forma gradual y también rítmica. Bien. Entonces, si esto no ocurre, lo mismo, repito otra vez, puede pasar que nuestro sistema, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central empiece con una sobreexcitación muy fuerte que pueda llegar a realmente una complicación fuerte en el cerebro y en el ser humano que se llama convulsiones, o que se puede ya denominar como epilepsia. Cuando esto entonces ocurre, tenemos dos formas de protegernos. Una son los circuitos inhibitorios y la otra es la fatiga neuronal. La primera es la más tranquila, si quieren, la que menos consecuencias puede generar, menos complicaciones puede generar,
y la otra es la fatiga sináptica. Este siempre se va a producir, pero a veces la excitación o esas fibras que están dentro del circuito reverberante sobrepasan a estos circuitos. Entonces no es suficiente esa señal inhibitoria que salió. Cuando esto no es suficiente, ahí viene esto. Solo que la fatiga va a tardar un poco más en presentarse. ¿Sí? Entonces por eso es que podemos convulsionar minutos incluso, hasta que esto ocurra. Este es el que genera complicaciones y el que depende del tiempo que haya durado esa sobreexcitación neuronal, esa convulsión, para que esto también llegue o no a generar problemas, que ese será el periodo posictal, que a veces puede ser largo, otros puede ser más cortito. Entonces, el primero, que son los circuitos inhibitorios, van a tener, estos son los sistemas de retroalimentación negativos, son inhibitorios. Estos sí van a tener el objetivo de bajar la excitación de ese grupo celular, y aquí también van a ver, primero, gran impulso o gran activación del cerebro, y aquí también hay varias estructuras que van a tratar de lograr esta inhibición. Empieza aquí a aparecer también gran parte de lo que es el sistema muscular también para lograr que esa célula se calme, así que ya no se excite o ya no tenga esa sobreexcitación. Y el último recurso será la fatiga sináptica. Y entonces esto va a permitir, también es algo, no es abrupto, igual que la señal inhibitoria, no ocurre abruptamente. De a poco empieza a disminuir la intensidad de la emisión de la señal y empieza a bajar la frecuencia con la que va a ocurrir. Esto entonces es directamente el apagón, si quieren, de la actividad celular, de la actividad del cerebro, y aquí no discrimina, si quieren, la célula, deja de funcionar para todas las funciones, no únicamente para eso que ha hecho la excitación. ¿Esa sería una explicación por las personas que mueren de muerte súbita por epilepsia? El que muere por muerte súbita por epilepsia, dices. En realidad, generalmente, y si se ponen a analizar o a ver estudios, no mueren tanto las personas que tienen este tipo de crisis por el periodo posictal, sino mueren, por ejemplo, van a ver cuando veamos epilepsia, que a veces hay pródromos. ¿Saben qué significa la palabra pródromo? Como un aviso a los que tenemos, por ejemplo, migraña. Ya sabemos, empezamos a tener fotofobia, ya sabes que te va a dar la migraña, o sea, es algo como que te avisa. Hay gente que tiene epilepsia de larga data, de muchos años, que ya sabe cuándo le va a venir el ataque porque empieza a sentir ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, esa persona puede llegar a sentarse o a echarse, pero si tú estás caminando y de repente te da la epilepsia y te caes, te golpeaste la cabeza, ese se muere por el golpe de la cabeza, no por la convulsión. Entonces, lo que pasa frecuentemente es que estos ataques de epilepsia se relacionan mucho con traumas cerebrales por el golpe, por cómo cae. Pero, por ejemplo, Puede pasar que esto genere, sí, si por ejemplo convulsionó muchos minutos y después su periodo posictal, este periodo de fatiga neuronal es largo, y como les estoy diciendo que no discrimina, que no dice, no, desactivo el cerebro pero sigo respirando y mi corazón sigue latiendo. No va a ser eso, el cerebro no discrimina, directamente se apaga y se apaga todo. Y si ustedes no lograron dar la asistencia oportuna o rápida, sí puedes generar paros, puedes generar incluso hipoxias cerebrales importantes, o que no llegue oxígeno a la cabeza. Puede pasar, pero no es tanto capaz el porcentaje, porque todavía por unos cuantos minutos más el centro respiratorio, que no está acá arriba, acuérdense, está más abajo, todavía funciona. Entonces muchas de las personas que tienen este periodo posictal protegen vía aérea, ¿sí? Pueden todavía aguantar un poquito hasta que capaz lo lleven al hospital y demás. Puede ser que esté respirando solo porque está más abajo el centro respiratorio. En cambio, las estructuras que están arriba, eso sí es lo que más sufre. Puede sufrir por eso, por ejemplo, ahí el corazón. ¿Sí? Eso es, vamos a verlo más específico, más puntual, cuando ya veamos lo que es la actividad cerebral.
y vamos a volver a hablar de todo esto porque hay diferentes estructuras, diferentes lugares en el sistema límbico, más adentro en la cabeza, que van a participar y van a permitir que esto ocurra. Pero eso es por lo general lo que puede pasar con alguien que convulsiona. Sí, a veces no está muy relacionado a traumas cerebrales, a golpes. ¿Sí? Porque como les digo, puede pasar, está caminando y se cayó y convulsiona en el piso, sí, pero también se golpeó la cabeza. Porque en 2009 un actor, no me acuerdo qué se llamaba, se murió dormido por muerte súbita inesperada por epilepsia. Sí, un montón, imagino, o también puede ser que se aspiren, qué sé yo, comieron hace 10 minutos, tomaron algo, o estaban tomando algo y les da el ataque. Ahí está lo mismo, no va a haber el cierre de la glotis por la parte neurológica y se van a aspirar y se pueden morir por aspiración igual. Hay varias situaciones, varias causas, pero capaz dentro de una crisis de convulsión, lo que capaz hay más en porcentaje son los golpes en la cabeza, porque van a caer súbitos. Sí, pero también hay mucha gente, una gran parte de la población que sabe o que siente ya algo raro y como les digo que logran sentarse, logran echarse, logran avisar. Ahora hasta hay los perritos, los animales que se dan cuenta de ciertas situaciones y pueden ayudar a que la caída no sea tan abrupta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí ese tema? ¿No? Bien. La siguiente semana terminamos los 2 temas que faltarían para el parcial, ¿sí? Acuérdense eso, ya vayan leyendo, por favor. Ya vayan leyendo.